Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 20 de diciembre. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un brillante periodista venezolano, corresponsal del diario El País de España en Caracas, Alonso Moleiro. Anoche me he leído su libro de conversaciones con el mítico Teodoro Petkov. Y Alonso Moleiro ha tenido mucho éxito como periodista, no solo en prensa escrita, pero también en la radio. Me parece que trabajaba en Tal Cual, el diario de Petkov, ¿verdad? No se pierdan a Alonso Moleiro. Siempre me interesa a mí la visión de alguien que está allá, ¿no? Y que sufre las privaciones de la vida diaria venezolana allá. Desde acá la mirada carece de ese valor, ¿no? Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad. Tenía que dedicar el programa a varias personas, pero no anoté los nombres. Lo diré luego. El presidente Trump ha ordenado, contra el consejo de sus propios asesores y de los altos mandos militares, ha ordenado retirar a los 2.000 soldados de Estados Unidos en Siria. A mí no me parece una mala idea. Trump dice que la guerra contra el Estado Islámico ha sido ganada. Sus aliados europeos se permiten discrepar. Lo cierto es que las tropas están de regreso a casa. El asunto es muy complejo porque, por un lado, uno quisiera creer que los Estados Unidos son un faro moral en el mundo y son un país que promueve activamente, aún usando la fuerza, la libertad, la democracia y los derechos humanos. Dicho lo cual, en la práctica, la mayor parte de los países del mundo árabe no conocen las tradiciones democráticas, las libertades no tienen arraigo allí y resultan bastante ingobernables. Y entonces no tiene mucho sentido entrar a saco, a las bravas, perdiendo tropas, a imponer manu militari una democracia que a lo mejor ellos no quieren practicar. De manera que a mí me parece que la guerra en Siria estaba perdida ya. Y preservar allí tropas en tierra suponía un riesgo quizás innecesario. Bueno, ahora sí tengo los nombres de las personas a las que quería dedicar el programa. Perdonen, es un caos. Acá improvisamos, acá no leemos teleprompter. Pero la vida misma es un caos. Y yo siempre he creído que, como en las películas, como en los libros, los buenos programas de televisión son aquellos que se parecen a la vida misma. O sea, que fluyen, a veces sin sobresaltos y a veces con turbulencias, y que no están exentos de errores o de despistes, ¿no? El programa de hoy va dedicado a Luis Vera, Milagros Lanz, Liliana Campa y Mariana Viloria. Saludos y besos para todos ustedes. Bueno, por supuesto, el dictador ruso aprueba el retiro que ha ordenado Trump. Gana Putin en toda la línea, porque han ganado los malos en Siria, ¿no? El dictador, que ha diezmado a la población civil rebelde, son centenares de miles, entre ellos muchos niños, ¿no? Los que han muerto en esta guerra civil que lleva años, y luego, por supuesto, Rusia e Irán, ¿no? Bueno, entre tanto, el senador Graham, que es republicano, critica a Trump, y este otro senador, Paul, lo apoya. If this decision is a withdrawal of all of our forces in Syria now, we're dramatically less safe. This is an Obama-like move. ISIS would not be alive today if it were not for Obama's decision to withdraw from Iraq. And I'll have to say, if Trump withdraws from Syria and they do come back, like I think they will, he'll be one of the reasons they came back. For the first time in my lifetime, we have a president with the courage to declare victory and bring the troops home. What makes us less safe is that we keep involving our troops in one war theater after another. Bueno, es raro que este muchacho, a mí me gusta Ryan Paul, ¿así se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama. Es una señal de que, sí, Paul es su apellido. Ya yo estoy gaga, estoy viejito. No me acuerdo ya los apellidos. Me gusta porque es un libertario. Este está a favor de que la marihuana se venda libremente con fines recreativos. Y esta gente a mí me cae bien. O sea que está en la derecha, pero es una derecha
liberal, agnóstica, anticlerical y antimilitar en la medida en que la fuerza militar hay que usarla cuando puedes ganar la batalla. Ahora, si no la vas a ganar, entonces mejor te retiras. Este es el caso de Siria, ¿no? Pero Francia, Reino Unido y Alemania están en contra de la decisión. En Damasco, los habitantes celebraban el jueves la noticia dada a conocer por el presidente estadounidense Donald Trump, argumentando que el grupo yihadista Estado Islámico ha sido derrotado. Como sirios estamos muy felices con la decisión porque garantiza la unidad del territorio sirio. Claro, la decisión llegó después de discusiones entre países que querían una parte de Siria y confirma el fracaso de la ambición de estos países para ocupar Siria. Bueno, Putin está encantado, pero los alemanes, los ingleses y los franceses se encuentran disgustados con Trump o se sienten traicionados porque el presidente de Estados Unidos no les contó nada, pero ya conocemos cómo son los modos imperiales, caprichosos, antojadizos de Trump, ¿no? Francia, Reino Unido y Alemania, todos aliados de Estados Unidos, rechazaron el anuncio de retirada asegurando que el grupo extremista está lejos de ser derrotado. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin celebró la postura de Trump. Estoy de acuerdo con el presidente estadounidense. Hemos alcanzado cambios significativos contra el terrorismo en ese territorio y hemos dado serios golpes al grupo Estado Islámico en Siria. Los Obama se han quedado a vivir en Washington porque una de sus hijas no ha terminado todavía el colegio, han comprado una casa lindísima en un barrio que se llama Calorama, en la misma calle donde tiene una casa Jeff Bezos. Bezos se ha comprado 2 casas, cada una costó más o menos 10 millones, ¿no? Y son unas mansiones divinas, divinas. Qué linda ciudad Washington, yo tuve la suerte de vivir 3 años ahí. Y Obama, que es un gran tipo, bueno, yo sé que aquí la gente de derecha lo odia, cree que es comunista, que traicionó a los cubanos, y yo puedo entender toda esa carga sentimental contra Obama, pero yo creo que hecha las sumas y las restas fue un presidente bastante decoroso. Pero sobre todo creo que es un buen tipo. Esto no me atrevería a decirlo de Trump, ¿no? Creo que es un tipo de buena entraña, generoso, de buen corazón, y por eso se disfrazó de Papá Noel y fue a un hospital en D.C., a visitar a niños enfermos que por supuesto estuvieron conmovidos de ver la repentina aparición del expresidente disfrazado de Papá Noel. Barack Obama asumió un nuevo papel, el de Papá Noel. Al acercarse la Navidad, el expresidente de Estados Unidos realizó una visita sorpresa a niños enfermos en Washington. Usando el característico gorro rojo y blanco y cargando una bolsa gigante, Obama cambió la rutina de este hospital infantil. El demócrata fue recibido con algarabía y emoción por el equipo y los pacientes. El exmandatario hizo bromas y distribuyó regalos y abrazos. El presidente número 44 de Estados Unidos sigue viviendo en Washington. En 2017, Obama también se había vestido de Santa Claus para visitar a estudiantes de enseñanza media en una organización no gubernamental. Yo creo que parte de la sabiduría de Obama consiste en rebajar el ego, ¿no? Y cultivar la humildad. La humildad es un bonsái, es una plantita delicada que no suele crecer en el jardín de los políticos, ¿no? No suele crecer en el jardín de los poderosos. Pero es bueno irrigarla de vez en cuando, yo creo, porque es una buena consejera. Todos los que tienen poder lo van a perder más o menos pronto, incluyendo el amigo Trump, que lo más probable es que lo pierda en un par de años. Y luego vuelves a ser un ciudadano, ¿no? Y si te has portado mal y has abusado del poder, entonces vas a tener que rendir cuentas a la justicia. Eso viene, tarde o temprano. Bueno, saltamos 2. Vamos a la expulsión del venezolano Carlos Pino. El gobierno de Duque ha expulsado a una suerte de diplomático encubierto de nombre Carlos Pino, ex aliado de las FARC, y lo han expulsado de Colombia por estar conspirando a la mala, ¿no? Por estar planeando aparentemente atentados terroristas. Y esto ha agriado aún más las ya tensas relaciones entre Bogotá y Caracas. No se puede quejar este amigo Pino, ¿no? Porque no lo han metido preso. Si estaba planeando actos ilegales, lo han podido cerrar en un calabozo. No, lo han devuelto a Venezuela. Debe de ser el único individuo que hoy jueves cruzó el puente en ese sentido, ¿no? Porque todos los demás lo cruzan en el sentido de salimos, huimos de Venezuela y nos refugiamos en Colombia.
4.000, 5.000 personas cada día, creo, más o menos. Este debe ser el único que hizo el recorrido inverso, de Colombia a Venezuela. La esposa de Pino, pero ya se sabe que el amor ciega, ¿no? Dice que él es un angelito y que lo persiguen sañudamente por razones políticas. La esposa de Pino rechazó las explicaciones de Migración Colombia e indicó que se trata de una persecución política. Están tratando de hacer un montaje y de meterle a Carlos una cantidad de cosas, que el caso de mi esposo no sea usado como chivo expiatorio. Ante dicha situación anunció que acudirá a instancias internacionales. Todos los mecanismos legales, nacionales e internacionales, los vamos a usar. Finalmente se reveló que el teléfono móvil de Carlos Pino fue incautado por las autoridades y se mantiene en cadena de custodia, y ante cualquier requerimiento de la justicia en Colombia se pediría la extradición del ciudadano venezolano. Pero la esposa no parece una fuente confiable, ¿no? A lo mejor no sabía de las pillerías que estaba tramando, maliciando el amigo Pino. O a lo mejor sabía de ellas y las aprobaba y ahora hace esta impostura pública. Lo cierto es que el jefe de migración en Colombia, el señor Kruger, dice que Pino afectaba la seguridad nacional. Pero sí tengan la plena claridad que cualquier extranjero, venezolano o de cualquier nacionalidad, que venga a afectar la seguridad nacional de Colombia, que venga a afectar nuestra tranquilidad, nuestro orden social, va a ser expulsado, se le aplicará la máxima medida sancionatoria, en este caso desde el punto de vista de migración, la expulsión, que además trae con 10 años de prohibición de ingreso a nuestro país, y adicionalmente desde esos 10 años, si quiere ingresar a Colombia, tendrá que ingresar con una visa. Estas son imágenes de Pino siendo entregado a las autoridades venezolanas, que lo reciben, por supuesto, con efusión y con abrazos y con palmaditas en la espalda, ¿no? Ha vuelto un héroe. Yo creo que era un espía de Caracas, sembrado en Bogotá, no sé qué cosa estaba tramando, pero seguramente nada bueno para que Duque, porque Duque sí es un angelito. Si Duque lo ha echado de Colombia, este Pino, algo malo estaría haciendo Pino, ¿no? Estas son las imágenes. Luego, el aire que uno percibe, advierte en Pino, es un hombre que parece esquivo, taciturno, diría yo sospechoso, ¿no? Por su modo de caminar y por su modo de enterrar la mirada y de buscar la sombra. Pero juzguen ustedes, esto es lo que yo veo desde aquí. ¿Quieres decirle a las autoridades colombianas? Aunque esto es una arbitrariedad, pero el programa está hecho de arbitrariedades, no camina como un hombre inocente y no levanta la cabeza como un hombre inocente. Pero bueno, esta es mi percepción sesgada. En reciprocidad y con los abusos a los que estamos acostumbrados por parte del régimen bárbaro de Caracas, ha sido expulsado un inocente cónsul colombiano en esa ciudad, el señor Pérez, Juan Carlos Pérez. No quiere decir que estaba haciendo, dice cada uno hacía un trabajo distinto y yo no le voy a contar qué trabajos hacían. ¿Qué trabajos hacían? ¿Era el cocinero del Negro Acacio? ¿Le ponía los vallenatos al Negro Acacio? ¿Bailaba con las señoritas adolescentes secuestradas y violadas por sus amigos de la FARC? ¿Algún trabajo estaba haciendo que no quiere confesar? ¿Un quehacer doméstico? ¿Una faena? Que nos diga qué estaba haciendo ahí. Si no nos dice que está haciendo así ahí, yo puedo sospechar que algo malo estaba haciendo ahí. Sobre todo porque estaba en compañía de muy malas, abyectas personas. Estaba en un campamento de un grupo terrorista. Entonces, no basta con decir yo no estaba vestido de terrorista, ¿no? Pues bueno, por algo lo han echado de Colombia, evidentemente, ¿no? En lo que a mí respecta, si este es un espía, estaba tramando, urdiendo atentados violentos contra el gobierno de Duque, debería haber sido juzgado en Colombia y no enviado generosamente a Venezuela. No sé si Maduro hubiera hecho lo mismo, ¿no? Si Maduro pilla a un espía colombiano comprando drones para hacerse reventar arribita de la testa deshabitada, yo no creo que lo devuelva así tan graciosamente a Bogotá. No creo. Bueno, saltamos dos y vamos a senadores opinando, antes de ir a la publicidad. Senadores colombianos opinando del caso Pino.
el senador Cepeda. El senador Cepeda, que es de la izquierda chavista colombiana, puedo dar fe de que es un hombre transparente, translúcido, es Pino. Transparente. Bueno, lo que se le transparenta a Pino es que no es un demócrata, ¿no? Es un petardista. Esto es lo que se le transparenta. Que sea un hombre recto, lo dudo. No sé, había que definir qué cosa es rectitud para Cepeda. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, ahora sí. Luego voy a compartir con ustedes todos los insultos, y no son pocos, ¿ah? Algunos son hilarantes, otros cacofónicos, vertidos o evacuados o vomitados hoy por Maduro contra Duque. Duque además no hace nada para provocar esa andanada de vitriolo contra él, al contrario. Duque cada vez que puede hace control de daños y dice, nosotros no tenemos un lenguaje belicoso o pugnaz contra Venezuela, no queremos irnos a la guerra. Pero Maduro quiere arrastrar a Duque a una guerra, si tan siquiera verbal, ¿no? Vamos a tener eso. Y luego viene desde Venezuela un brillantísimo, muy bien informado periodista, Alonso Moleiro. No se lo pierdan. Bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo, en directo, es jueves 20 de diciembre. A mí me encanta diciembre, no sé a ustedes, a mí me encanta. Por varias razones. Primero, a mí me encanta hacer regalos. El Papa dice, no, en Navidad no hay que hacer regalos. Se nota que el Papa no tiene hijos, ¿no? El Papa dice, no al consumismo, no a los regalos. Perdón, porque hay unos argentinos aquí. No quiero incordiar a mis queridos visitantes argentinos. Pero no, el Papa dice no al consumismo, no a los regalos, hay que orar a Jesucristo, pero no se esperan los regalos. Así que yo estoy a favor de los regalos. Luego me gusta la Navidad porque uno puede comer con desmesura. Hay una especie de pretexto o coartada moral, religiosa, evangélica, para tragar. Y entonces yo trago como un cerdo. No en Navidad, todo diciembre. Uno se tiene que ir preparando, ¿no es cierto? Así que, y luego las calles están iluminadas y la gente, todos de alguna manera nos obligamos a ser levemente más amables y entonces es un tiempo lindo, es un tiempo lindo. Bueno, pero Maduro no respeta estas añejas tradiciones, ¿no? Que mandan que en vísperas de Navidad uno debería ver al prójimo con una mínima compasión, ¿no? O uno debería perdonar a antiguas rencillas y enterrar viejos rencores. No. Él hace todo lo contrario. Faltando 5 días para la Navidad, insulta al pobre Iván Duque, que no ha hecho nada para merecerlo, de una manera francamente antinavideña, una manera francamente atea, guerrillera, verbalmente terrorista. O sea, Maduro tiene un fusil en la boca y dispara repetida sistemáticamente contra Duque, que es inocente a todas luces. Juzguen ustedes. Bueno, cuántas palabritas dulces navideñas pronuncia Maduro, ¿no? Metiche, vasallo, esclavo, pelele. Bueno, Duque habla inglés, es verdad, ha vivido en Washington largos años, es un hombre bastante inteligente, fluido en inglés, pero hablar en inglés no significa que uno sea cómplice del gobierno de Trump o espía del Pentágono, ¿verdad? Simplemente Maduro habla desde la herida o el rencor porque claramente él está reñido con el idioma inglés e incluso con el español, ¿no? Un idioma que subvierte bastante, al cual le planta dinamita de sola sombra. Bueno, pero no es verdad que Duque sea un pelele de Trump. Bueno, sus enemigos en Colombia lo acusan de ser un pelele de Uribe. Tampoco es un pelele de Uribe, ¿no? Muchacho tiene 42 años, ha llegado a ser presidente de Colombia. No creo que sea tan tonto, tan dócil o tan sumiso de nadie. Y tiene su propia agenda. Incluso ahora los propios uribistas, el otro día estuvo Fernando Londoño, que es un preclaro insigne uribista, lo acusan a Duque de no escuchar a Uribe, o sea, de no ser obediente o sumiso a Uribe. Entonces, no es verdad que sea pelele de Trump ni pelele de Uribe ni vasallo de nadie, ¿no? Y luego no puedes tú echar de un lugar a alguien que no está allí. Duque no está en Venezuela, no quiere estar en Venezuela, no quiere gobernar Venezuela.
Nadie quiere gobernar Venezuela, nadie. Yo creo que si uno le dice a María Corina que quiere gobernar Venezuela, a lo mejor se queda pasmada, porque es una tarea titánica. Entonces uno no entiende lo que está, o uno sí lo entiende, ¿no? Maduro lo que está haciendo con esta catilinaria contra Duque es simplemente victimizándose y agitando el fantasma del enemigo exterior que viene a invadirnos, a depredar nuestras riquezas, ¿no? Y entonces él está tratando de llamar a la tribu, la llamada de la tribu, ¿no? La llamada bárbara de la tribu. Viene otra tribu a invadirnos y entonces hay que cerrar filas, nosotros, nacionalistas venezolanos. Esto es lo que trata de hacer Maduro, aconsejado por los cubanos que saben mucho de esto, que son muy astutos en esto, en manipular a la gente incauta, en usar el poder inmoderadamente, en preservar el poder a sangre y fuego. Los cubanos son profesionales en esto. Y entonces luego Maduro dice que están preparando una traición golpista contra él. Ojalá sea verdad. Y eso no sería ni traición ni golpe. Eso sería un acto patriótico en defensa de las libertades conculcadas. Ojalá ocurriera alrededor del 10 de enero. Lo veo altamente improbable, ¿no? Francamente me parece muy difícil, muy arduo que un grupo de militares tenga el valor de levantarse en armas contra la dictadura. Hay que fortalecer la unión cívico-militar en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado, y estar preparado para responder a tiempo, contundentemente, cualquier intento de traición golpista que pueda haber en el transcurso de las próximas semanas y meses. La más grande traición que se ha cometido en Venezuela en los últimos 20 años la han perpetrado ellos, los chavistas, y la víctima de esa traición, de ese acto de perfidia, son los venezolanos pobres, que se han muerto de hambre o que siguen muriéndose de hambre, que han tenido que marchar por millones, caminando, desfalleciendo, buscando un plato de comida, muchos de los cuales además cifraron sus esperanzas en Chávez, ¿no? Ellos son los traicionados, ¿no? Ellos son las grandes víctimas de la traición chavista, ¿no? Del saqueo chavista. Luego, las riquezas de Venezuela me parece que también han sido traicionadas porque no han sido usadas en beneficio del pueblo, ¿no? Del futuro, de los jóvenes, de los niños. Venezuela es hoy un país hincado de hinojos, postrado de rodillas ante los chinos y los rusos y los cubanos. Y esta es una otra traición, ¿no? Entregar los recursos, las reservas del país que han sido depauperadas a los cubanos, o a los rusos, o a los chinos, ¿no? Entonces no tiene moral alguna, no tiene autoridad moral ninguna Maduro para hablar de traiciones. Él es un felón, él es el procónsul de La Habana en Caracas, ¿no? Y quienes mandan verdaderamente en Caracas son los que están en La Habana. Maduro dice que hay mucha corrupción y que él va a luchar denodadamente contra ella. Viene a descubrir esto 20 años después, por el amor de Dios. Es verdad que hay un enemigo imperialista que nos sabotea, nos persigue, etcétera, etcétera, es verdad. Y que es el enemigo principal de la felicidad del pueblo, de la paz y la independencia nacional, eso es verdad. Es verdad que hay una guerra económica que tenemos que derrotar con el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad, es verdad. Pero también es verdad que hay mucha corrupción, hay mucha indolencia, hay mucho burocratismo. Hay muchos bandidos por ahí aprovechándose de los cargos para robar al pueblo. También es verdad. Bueno, habla el jefe de los bandidos, ¿no? Habla el capo de la mafia, el capitoste, el cabecilla de una gavilla de ampones. En Venezuela no hay un partido político en el poder, no es tampoco una dictadura ideológica. Nadie podría decir que el señor Cabello tiene una ideología, ¿no es cierto?
es simplemente un atajo de truanes, ¿no? Es una banda de criminales que usurpa el poder. Y entonces Maduro no es ajeno a la corrupción, la denuncia de un modo retórico, altisonante, pero él no es ajeno a la corrupción. Él, su esposa, los 3 hijos biológicos de su esposa, a cada uno de los cuales Gorrín le dio instrucciones a Matías Krull para que le depositaran 200 millones de euros en un banco en Andorra. Los sobrinos de su esposa que están presos en una cárcel de Nueva York por narcotraficantes. El régimen, todo el régimen que sostiene a Maduro, los generales vendidos como Padrino y Reverol y tantos otros, Benavides Torres, los Tareks, el Aizami, Saab, no se diga los hermanitos Rodríguez, Jorge, Delcy, los hermanitos Cabello, todos son ladrones, todos están sentados sobre fortunas malavidas. Entonces, no le podemos creer a Maduro cuando dice que va a perseguir a los bandidos, porque él es el jefe de los bandidos. Bandidos, ladrones, que se disfrazan de rojo rojito y han robado la patria. La lucha contra la indolencia, el burocratismo y la corrupción. Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Irreductible frente a la indolencia y la corrupción. El sacaperras de Maduro. ¿No le gusta esa palabra? Es la primera vez que la uso aquí contra el dictador venezolano. Es un sacaperras. La leí recientemente y no sabía qué era y fui al diccionario. Y es perfecto para Maduro. Porque el sacaperras es alguien que va consiguiendo dinerillos por abajo, mal habidos. Y es un sacaperras, Es un pesetero que va a pedirle, le pasa el sombrero a los rusos y a los chinos, un sacaperras de Maduro. Pero en realidad el adjetivo más musical que he hallado para describir a Maduro es un auténtico mojón. Un auténtico mojón. Lo digo ahora que es Navidad. Publicidad y luego viene un gran periodista venezolano, Alonso Moleiro, que ha publicado un libro fantástico. Conversaciones con Petkov, Teodoro Petkov, solo los estúpidos no cambian de opinión. Bueno, Alonso Moleiro es un brillante, un joven y muy talentoso periodista venezolano, está de visita aquí en Miami, él vive en Caracas, es corresponsal del diario El País y ejerce el periodismo con mucha lucidez y sobre todo con mucho valor. No es fácil ser un periodista independiente en Caracas en estos tiempos. Él va a regresar los primeros días de enero a su país y ha tenido el gesto cariñoso de pasar esta noche por aquí por el programa. Un aplauso para Alonso Moleiro, por favor. Gracias, Jaime. Gracias por venir. No, gracias a ti, muy honrado, sí. ¿Cómo has encontrado Miami? ¿Te ha tratado bien? Muy bien, muy buen clima, muy fresquito, todo muy rico. Sí. Vas a volver, me decías, el 5 de enero a Caracas. Sí, tengo que regresar. ¿Por qué decides volver? ¿Por qué no te quedas aquí? Bueno, tengo mi vida en Venezuela, tengo trabajo, cosas en las que estoy muy comprometido, pues, en la gestión periodística, no solo en la corresponsalía, sino en el diario Tal Cual. Y bueno, para decirte la verdad, pues, yo y otros periodistas tenemos un nivel de compromiso importante con el desarrollo de la situación, pues. Eres un valiente, me parece admirable. Bueno, muchas gracias. En este momento eres casi un corresponsal de guerra en Caracas, ¿no? Porque sí. Lo que está ocurriendo en tu país es el preludio de una guerra civil, pero además es una guerra de una dictadura contra su pueblo. Yo no creo que se exagero al decir que es un virtual genocidio lo que está ocurriendo en Venezuela. O sea, tú eres un corresponsal de guerra, te juegas la vida, pero alguien tiene que estar ahí para reportarlo. Sí, y fíjate, Jaime, que cuando el chavismo obtuvo el favor popular, estas personas, Maduro, Diosdado Cabello, cuando tenían el control de las simpatías de las masas y el ingreso petrolero, presumían de ser muy sensibles a la causa de los pobres, sí. y siempre estaban enrostrando a las clases medias o a los sectores profesionales su presunta ruptura o su falta de vínculo con el sufrimiento de la población, que era un razonamiento muy canalla de gente que está traficando con las necesidades de los demás. Mientras hubo dinero, se ocuparon de algunas cosas, hicieron algunos programas de cobertura
quebraron al país, porque los Estados Unidos no administran los recursos de Venezuela, los administran ellos. Correcto. Quebraron a PDVSA, que era una empresa modelo en el mundo, una de la sociedad mercantil más poderosa de América Latina hasta hace 6, 7 años. La volvieron chatarra, saquearon las arcas nacionales, destruyeron el aparato productivo del país y entonces no quieren asumir la responsabilidad y entonces ya no hablan de sus programas, ya no se ocupan de lo que dicen los barrios. Mira, hay funcionarios chavistas, y esto lo digo porque me consta que ni siquiera, o sea, que desconocen el hecho de que haya gente que se está yendo por las fronteras caminando. Es decir, son unos niveles de adicción tan hondos que lo niegan. O sea, dicen que es mentira. Bueno, Diosdado Cabello ha dicho que eso lo hacen por moda, pero además hay viceministros, funcionarios, vicecancilleres, o sea, yo he tenido algunos cruces con ellos en las redes, te dicen que eso es mentira, que aquí, que esos 3 millones que se fueron son los 3 millones de votos de la oposición que nunca tuvo, burlándose. ¿A ti te ha afectado la crisis económica? ¿A ti en tu vida diaria? ¿A ti y a tu familia? Bueno, nosotros en mi casa hacemos un esfuerzo por remontar permanentemente, claro que a uno le afecta y además no es solo el problema económico en Venezuela. Yo tengo, por ejemplo, 2 meses sin teléfono en mi casa, sin internet. Tuve que comprar un van satelital para poder trabajar. Claro, ¿cómo vive un periodista sin internet? Bueno, tuve que comprar un instrumento satelital que es carísimo para poder tener conexión. ¿Y te lo han cortado deliberadamente? No, es una falla que hay en la zona. O sea, es que el asunto, el chavismo asume responsabilidades en nombre del Estado Nacional y malbarata eso del burocratismo, toda esta cómica en la que Maduro está hablando. Ellos son los gestores de eso. Correcto. Han quebrado a todas las empresas, han inflado las nóminas de cualquier cantidad de personas, todo lo resuelven diciendo consignas, con unos niveles de orfandad intelectual y conceptual lamentables, pasmosa, a cada rato están diciendo necesitamos una empresa privada que invierta en Venezuela. Cuando invierte, entonces la expropian, o le colonizan. Hay unos funcionarios, casi todo el estamento de gestión, los ministros, con muy escasas excepciones, son gente increíblemente sin capacidades, y entonces, claro, el derrumbe es absoluto y entonces ves una situación de colapso disfuncional que se expresa en cosas como esta. ¿Y qué crees que va a pasar el próximo año? Hay gente que tiene cifradas ciertas esperanzas en el 10 de enero, que es cuando expiraría técnicamente el mandato de 10 años de Maduro. Pero yo comparo a este Maduro de diciembre del 18 con el Maduro de junio, julio del año pasado. Yo en aquel momento, Alonso, te confieso, pensé que caía, que no llegaba a fin de año, que la protesta en las calles era de tal virulencia, que la dictadura estaba crujiendo y a punto de caer, y no ocurrió. Con lo cual mi pregunta es, ¿cómo ves tú el próximo año? ¿Crees que Maduro ha solidificado su poder o tú crees que la salida está cerca? Bueno, mira, es muy complejo. Yo también pensé, o sea, lo que todo el mundo quiere en Venezuela es una solución incruenta. El gobierno de Maduro y sus lugartenientes, que son iguales a responsables que él, han ido cerrándole las salidas a la política, a las salidas consultivas. Lo que le hicieron Maduro, la gente del PSUV, Diosdado Cabello al país en la cita electoral del 20 de mayo fue una cómica, una consulta totalmente bananera, lamentable, pues, una cosa digna de octavo mundo, pues. 2 candidatos impedidos de participar, uno preso, el otro inhabilitado por cualquier excusa. Claro, eso ya es un fraude, ¿no? Exacto, 2 partidos, 2 de los más importantes de la oposición, inhabilitados de participar, una Asamblea Nacional que no puede legislar. El candidato que decidió ir, al final dijo, yo no reconozco este resultado, lo cuestionó. Falcón. O sea, toda la comunidad internacional, nadie fue a votar en esas elecciones. O sea, los índices de abstención fueron brutales. Y yo te digo, aparte de algunas de las cosas que tú has comentado en torno al perfil moral de estas personas, hay además unos niveles de orfandad intelectual, o sea, de chatura tan bananera, tan de republiqueta, que pues, bueno, consolidaron una situación fraudulenta. Entonces, claro, yo a veces pienso y temo, porque no es una cosa que desee, pero uno está viendo los hechos, que una tensión como esta pueda liberar fuerzas en alguna dirección no prevista. Y por ejemplo,
bueno, que venga una salida violenta, que se produzca un nuevo estallido social que va a ser además ferozmente reprimido. Sí. Mira, tú habrás visto pues en las protestas de 2017, la Guardia Nacional entró y saqueó residencias, destruyó... Lo recuerdo claramente. Sí, es decir, destruyó propiedad privada, saqueó apartamentos, se comportó... Mira, la policía asaltaba y le quitaba la policía a los manifestantes, cartera, de todo. Sí, eso lo vi yo muchas veces y lo denuncié en el programa de radio que tenía. Pero, digamos, la descripción que haces es absolutamente irreprochable, ¿no? Y es de una gran nitidez intelectual y moral. Sin embargo, la conclusión es descorazonadora. Mis fuentes más confiables me dicen que en Washington no están preocupados por Venezuela, no está en la agenda, no está entre las prioridades. Digo Washington, la Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado, la CIA, ¿no? No digo Almagro. Almagro es una voz preclara. Sí, o el vecindario latinoamericano, probablemente. Claro, sí, que ha mejorado y que denuncia los abusos, las tropelías, pero tú ves una salida pronto, es decir, ¿se puede ser razonablemente optimista? Pronto no la veo, pero me puedo equivocar. Es decir, estamos en la zona donde podría haber, uno tiene que esperar que se produzca, podría ser que se produzca alguna contingencia. O sea, en situaciones tan comprometidas, a veces ocurra lo que tú menos te esperas. A mí esa es la zona que más me preocupa. Lo que yo esperaba era que en esa estrategia que tuvo la oposición de acumulación de fuerzas, un resultado electoral iba a ser comprendido, por lo menos por la mayoría de las Fuerzas Armadas. La conclusión de 2017 es que los niveles de complot, de enajenación, eso que llama Maduro la Unión Cívico-Militar, que es un complot hecho para desconocer el resultado o para administrar una ventaja si el resultado te favorece, que no está en ninguna parte de la Constitución ni de la ley. Bueno, eso complica la situación, pero a grandes rasgos, en el marco amplio, Jaime, te diría que podría ocurrir... es decir, lo que no veo es que por cuánto tiempo se puede prolongar la agonía de un país en estos términos. Pueden ser varios meses, cada mes es una eternidad, pero Maduro es un hombre que no está hecho para el gobierno, no tiene idea de la administración, es un pésimo gestor, es un hombre con muy pocos instrumentos, con muy pocos elementos conceptuales. Sí, y a diferencia de Chávez, nadie lo quiere, ¿no? Porque Chávez en sus días de esplendor, el pueblo lo quería, se reía con él, le festejaban sus ocurrencias. Y Chávez tenía algunos encantos. Sí, era un jefe y tenía además, a mí me costó, yo con Chávez comprendí que la inteligencia no es necesariamente un valor estético. O sea, tú puedes ser un absoluto patán y un repetidor de lugares comunes y tener un brillo estratégico notorio. Yo creo que Chávez era un estratega, claro, para el mal probablemente, pero quiero decir, y además controlaba su movimiento. Maduro es un hombre bastante más desprovisto. No, Maduro es un tonto, es un estúpido. Es decir, generalmente los más aptos están en el poder. La desgracia de Venezuela es que los más idiotas y los más ruines están en el poder. Yo siempre digo que cualquier cuervo es más inteligente que Maduro. Elige a un cuervo, que es el ave, de todas las aves la más inteligente. Elige a un cuervo al azar, es más inteligente. Maduro tiene el cerebro del tamaño de un fruto seco. El resto es aire. Esto me lo han dicho científicos. De un fruto seco. El cerebro de Maduro es un pistacho a luz. Bueno, un maní. Sí, y uno hubiera podido como ciudadano decir, bueno, vamos a suponer que sea verdad que Maduro ganó por el medio punto, que se supone que la ganó a Capriles en 2013. Que no es verdad. Exacto, pero vamos a concederla y que nos calamos, pues que soportamos estos 6 años que han sido pues el derrumbe nacional. Le tocaba al país cambiar de opinión, es decir, la alternabilidad es una cláusula que es una conquista de la humanidad, que es lo que estos tipos no entienden. Pero ellos no son demócratas, claro, ellos no creen en esas reglas de eso, del juego. No, ellos desprecian los ideales republicanos, democráticos a los que tú estás apelando. Ellos desprecian eso, ellos solo entienden el lenguaje del poder, de la fuerza. Mi esperanza era, todavía de alguna manera pequeña, que las Fuerzas Armadas venezolanas, si no las... que fueron pilar, digamos, de un régimen democrático que duró un montón de tiempo y que, pues, como tú dijiste hace rato, hechas las sumas y las restas, pues tuvieron un balance positivo. Del 58 al 98, esos 40 años. Así es. Luego los de Chávez. Es decir, quiero decir, con toda la disposición institucional, lo que te quiero decir es que las Fuerzas Armadas,
aun cuando hubiera elementos chavistas, comprendieran que más allá del asunto ideológico tenían que hacer respetar la voluntad popular y no prestarse a la cómica del 20 de mayo. Ahí es donde está... Ojalá. No, bueno, no, ya no pasó. No pasó, podría pasar después del 10 de enero, nunca se sabe con los militares, ¿no? Pero si no son ellos, ¿quién? Claro, ¿Quiénes? ¿Quiénes? El tema es que Maduro, digamos que se trancó y lanzó la llave y, bueno, le sacó la espoleta a la granada y dijo, bueno, vengan a tumbarme. Y ese es el problema, que las salidas políticas incruentas están muy comprometidas en Venezuela. Tenemos que ir a la publicidad. Regresamos después de la pausa con este brillante periodista, brillante y muy valeroso, ¿no? Yo siempre digo, no siempre la gente talentosa es la que llega más lejos. O sea, la audacia favorece la fortuna, el coraje favorece la fortuna, el coraje, esa rara, infrecuente virtud. Y este señor lo tiene, la tiene, porque va a regresar a Venezuela a enfrentar a esa pandilla de criminales. Regresamos después de la pausa con don Alonso Moleiro. Ya volvemos, un aplauso para él. Bueno, ha venido desde Caracas un muy valeroso y muy inteligente periodista, Alonso Moleiro, que entre otras cosas es corresponsal del diario El País de España, en Caracas. Cualquiera que quiera estar bien informado en español tiene que leer ese periódico, El País, ¿no es cierto? O sea que y El País no elige a corresponsales que sean periodistas incompetentes, ¿no? O sea que es una fuente muy confiable, don Alonso Moleiro. Luego vamos a hablar del libro de Petkov, pero ¿has conocido a Maduro? ¿Lo has entrevistado? Lo traté en una época cuando él era un dirigente sindical y el chavismo era diputado. Lo recuerdo. Fue presidente de la Asamblea Nacional, yo era reportero del Nacional en Caracas y el chavismo estaba como llegando al gobierno, todavía no se hablaba ni de socialismo, el chavismo estaba siendo muy atacado por la oposición y los medios. Y lo traté bastante, llegué a tener incluso con una relación correcta, buena, nunca, era un tipo pues que en algunos aspectos parciales era bastante simpático y llano, sí un tipo evidentemente no muy leído, a mí me sorprende que una persona como él termine en la presidencia. Sí, bueno, a él, pero sobre todo a él le sorprende. Claro, él ha demostrado también tener unos atributos, o sea, a mí por ejemplo, unos atributos digo, para el mal, o sea, para mantenerse ahí, aún a pesar de todo lo que ha ocurrido. Es un comunista profesional y fue formado en La Habana para eso. Y tiene la conjura, pues el tiempo que puedes estar disimulando para concretar, como tú bien dijiste hace rato, una felonía en un paréntesis de unos 15 años. Increíble, ¿no? Y además hablar como si tuvieras carga moral, o sea, como si de verdad fueras el líder del país y hacer reflexiones sobre la corrupción. Estas cosas a Chávez la gente se las creía. Y Chávez llegó a tener incluso prestigio internacional. Yo no sé si merecido, pero Maduro no es una persona querida en Venezuela, en absoluto. Eso no quiere decir que no haya chavistas, todavía quedan, pero un tipo muy impopular. Claro, muy impopular. Claro. ¿Y a Chávez lo conociste? No, lo tuve cerca, no llegué a tratarlo, es decir, le puse un grabador sin él saber nada, nunca lo pude... Lo seguí muchísimo, el aló presidente de Chávez, yo en las guardias del Nacional, yo hice un máster escuchando a Chávez, que de pronto se le hacía de noche hablando, o sea, lo escuché. Sí, yo lo veía también, yo lo seguía también. Sí. Era fascinante y era mórbido, era seductor y era hediondo todo a la vez. Ahora, te iba a preguntar sobre Maduro y Cabello. ¿Se llevan bien o hay recelos y animosidades escondidas? Yo siempre he creído que Cabello tiene que haber sentido el golpe cuando Chávez eligió a Maduro a despecho de él. Y no me sorprendería que Cabello tuviera la ilusión de ocupar algún día la silla que ocupa Maduro. ¿No es así? Probablemente. Yo creo que Diosdado Cabello fue visto como el número 2 del gobierno de Chávez durante varios años, pero cometió algunos errores estratégicos y se ganó la leyenda negra que le hizo daño al chavismo, y Chávez, de acuerdo a cierta leyenda, porque es que la dinámica interna del chavismo no es fácil cubrirla, fue, digamos, castigado. De hecho, Chávez le echó regaños a Maduro, a Diosdado Cabello al aire fuertes, pues, decir, alguna vez lo increpó, lo amonestó. Es raro ver a un tipo, además, como Diosdado Cabello,
verlo regañado por Chávez en una situación, en estos programas que él hacía, por alguna circunstancia que no decía bien. Sí. El nombramiento de Maduro produjo sorpresa, pero ya uno venía viendo que Maduro era pues el hombre que tenía Chávez. Sí. Si tú me hubieras dicho en el 2001 que Maduro iba a ser presidente, yo te hubiera dicho jamás. Jamás. Pero las paradojas están llenas de la política y la historia. Venezuela está escribiendo uno de los capítulos más tristes de América Latina en este momento. Sí. Es duro tener que decirlo, pero es la verdad. Y creo además que Diosdado Cabello tiene su parcela de poder, que los chavistas saben lo importante que es estar unidos y que él como que ha entendido cuál es su rol en estas circunstancias. O sea, ¿crees que él no ambiciona conspirar contra Maduro y removerlo del poder? Pues mira, yo creo que él tiene una idea muy clara de que lo importante es la revolución. Sí, que se necesitan mutuamente. Sí, y además que pese a todos los desafueros y las barbaridades que estos tipos han cometido, de manera increíblemente curiosa e irónica, ellos tienen una visión muy sagrada de ellos mismos. O sea, ellos se creen ellos de verdad se creen los herederos de Bolívar y los garantes de la independencia nacional. O sea, ellos no se cuestionan ni sus métodos, es raro, se cuestionan parcialmente y siempre como que tenemos unos tipos infiltrados, como corrompieron toda la gestión económica del país. Qué interesante eso, es verdad, ¿no? Se ven como redentores, libertadores, herederos de Bolívar. Yo siempre digo, si Bolívar viviera, Bolívar, ¿tú crees que sería chavista o madurista? Bolívar, con lo ilustrado, afrancesado y aristocrático que era. Además, Bolívar detestaría a estos políticos chuscos, ladrones. Además, atribuirle a Bolívar una aproximación socialista de la economía es una imbecilidad. Eso es no entender. Bolívar jamás Bolívar no sentó doctrina sobre economía una sola vez. Claro que no. O sea, eso es una cosa anterior a su llegada. Bolívar era un heredero de la Ilustración, un hombre que muy adelantado a su época, un tipo heredero de los valores de la Revolución Francesa. En la última parte de su vida tuvo rasgos autoritarios muy claros. No era ningún santo, fusiló a muchas personas. Claro, o sea, que no era ningún santo. Claro que no lo era. No, pero es que ahora lo glorifican. Está santificado como si fuera Jesucristo y eso es no conocer la historia. Eso es rampante. Ahora, sí, es interesantísima esta visión tuya, ¿no? ¿Tú crees que Trump va a hacer algo por Venezuela? Bueno, yo he pensado esto. Toda América Latina, no toda, pero casi toda, ya se ha dado cuenta, ya ha visto y ha visualizado. Claro, a partir de cambios de ciertos gobiernos, de la ruptura, de la caída del mito de Lula y todo esto, ¿qué clase de gente tiene Venezuela de gobierno ejerciendo el poder sin legitimidad ninguna y sin ninguna vergüenza, que es lo peor? Donald Trump es un tipo que a mí en lo personal, pues, claro que no me gusta. Algunas de las cosas que tú dijiste sobre él... ¿No te cae simpático? No, para nada. ¿No te gustaría ser su amigo? Pero no sería amigo jamás de una persona así. Pero he pensado, bueno, el hemisferio está en una zona donde hay políticos bastante conservadores y halcones. Mira Bolsonaro. Bueno, exacto. Lo que temo a veces es que el peso estratégico de Venezuela era su producción petrolera, su ubicación geográfica, su tamaño relativo como país. Pues un país no es de las grandes naciones latinoamericanas, pero bueno, es de las naciones latinoamericanas de cierta importancia. Pues puede que esté en una segunda línea detrás de Argentina, Brasil y México. Era una potencia latinoamericana en los 60, 70, 80. Lo grave es que Maduro dejó de producir petróleo. O sea, que el país se volvió una especie de hueco negro que no tiene dolientes, que a nadie le importa, que ya no tiene... Y bueno, claro que toda la vida he sido enemigo de la intervención, o sea, no enemigo, no me parece procedente, pues que cada vez que aquí en América Latina tengamos un problema llegue el policía estadounidense a poner orden, pero también digo, a veces puedo sentir y me preocupa ese despego, ese soslayo que puede haber hacia la tragedia venezolana, pero también entiendo que es difícil de operarla, ¿no? Es complicadísimo. Es muy complicadísimo. Sí, yo entiendo que, claro, ustedes no quieren que Estados Unidos se meta allí como el policía, ¿no? A poner orden. Por otro lado, uno dice, si está ocurriendo un genocidio, el vecindario tendría que proteger... Porque además el vecindario queda afectado. A la población civil masacrada. Claro. Y el vecindario es afectado, efectivamente. No puede recibir a tanta gente. Pero además un genocidio se tiene que detener en nombre del bien, en nombre de las libertades. Pero es que hay una cosa humanos. adicional, Jaime. Mira, hace poco estuve en Bogotá, había estado en Bogotá la última vez hace unos 10 años. En Venezuela lo que hacíamos era recibir colombianos. Colombia es un país que con todos sus problemas, que los tiene todavía, algunos muy graves, hay esperanza.
Colombia es un gran país. Colombia recuperó el eje y es un país con expectativa. Claro, en Venezuela Colombia es la un gran esperanza país. nacional está secuestrada. O sea, no hay esperanza, no hay futuro. Cero. Todo En se ve Colombia, negro. Los muchachos ya no se van como antes. Antes se iban, Mucha ahora gente se incluso ha queda. regresado. Bueno, La prensa colombiana es admirable, Alonso, ¿o no? por supuesto Tú que lees sí. El Tiempo, El Excelente Espectador, periodista. Semana, ves la televisión. No, y es un país además que ha tenido un renacimiento, pues, por ejemplo, en producción deportiva, en producción industrial, ha dado un salto en No producción de digamos ya en telenovelas. las artes y en la música. El Perú, tu país, es otro. Es un Pero excelente ejemplo. O sea, por tanto Colombia- tiempo, sí. Colombia desde el 57, 58 que se fue Rojas Pinilla es una democracia estable. O sea, hay mucho que aprender de Colombia. Absolutamente. Va quedando poco tiempo. Te quería preguntar, ya que hablábamos de amigos, decíamos, tú no serías amigo de Trump. ¿Tienes todavía en tu círculo de amigos personas que son simpatizantes del chavismo? ¿Tienes amigos chavistas? Bueno, ya no lo son. Es decir, hay un alejamiento. ¿Han dejado de ser chavistas? Sí, no, han dejado de ser amigos. Es decir, se alejan. Hay una ruptura muy clara. La polarización ¿Incluso hizo en un tu propia efecto. familia ha ocurrido eso? Ha ocurrido. Tengo algunos primos en el gobierno, incluso. Es decir, gente. Por eso te pregunto, es terrible cuando la política se vuelve tan tóxica y venenosa. Y además he podido comprobar a través de ellos cómo la política se enajena, cómo se vuelve una enfermedad mental. Saca lo peor de la gente a Sí, veces. cómo la ideología y los intereses creados hace que veas una cosa y creas otra. Sí. Cómo se vuelve una religión laica. O sea, Sí. cómo el dogma de fe, que es un dogma igual al dogma de la Santísima Sí, Trinidad, sí. hace que además tiene mucho que ver, como bien dijo Carlos Rangel, un escritor intelectual venezolano, Gran con este escritor. complejo anti-yanqui. Cierto que los americanos han hecho maldad, pero tienen un montón de cosas buenas también. Pero Es hazme un el com- favor, sí. si lo que tú decías, Alonso, los americanos no han gobernado Venezuela desde el 98 para acá, ellos no han gestionado nada. Los americanos no han gobernado Venezuela jamás, no han intervenido en Por eso. Venezuela jamás, ¿Qué no han culpa administrado tienen los un americanos? bolívar en ¿Por Venezuela. eso? ¿Qué culpa tienen? ¿Qué culpa tienen? Claro, Dios, pero es agitar ese complejo una locura. y convertir, bueno, ahí está el problema. Sí. Ay, me he quedado sin tiempo y hubiera hablado contigo una hora más, sobre todo acerca de este libro fascinante. Alonso Moleiro conversó con Teodoro Petkov, un gran, insobornable, admirable dirigente de izquierda democrática, ¿no? Venezolana, líder del MAS, candidato presidencial 2 o 3 veces, Sí. pero además un señor, un hombre de honor, un político decente, que hizo un viaje ideológico fascinante. Recomiendo con entusiasmo este libro, Solo los estúpidos no cambian de opinión, está en Amazon. ¿Ah? Sí, está en Te felicito, Amazon, sí. es un triunfo. Vente otra noche y hablamos de Teodoro Petkov, que en paz descanse. ¿Ah? Gracias, Jaime. Suerte. Muchísimas gracias. Bueno, Venezuela necesita de periodistas como tú, Alonso. gracias. Felices Bueno, fiestas. igual. Un aplauso para Alonso Moleiro, por favor. Gracias. Volvemos después de la pausa. Bueno, en el Parlamento británico, que es una fiesta y donde hay un señor llamado Andrew Bailey, la primera ministra Theresa May fue aparentemente insultada por el líder laborista James Corbyn, que le habría dicho mujer estúpida. I've got some advice for the right honourable gentleman. Look behind you. They're not impressed and neither's the country. Hay gran revuelo porque aparentemente Corbyn dijo lo que dijo, ¿no? Regresamos después de la pausa. Bueno, con todo lo que han robado 12 años y con la montaña de evidencias irrefutables en su contra, es un escándalo que la expresidenta argentina Cristina Fernández no esté presa todavía. La justicia argentina confirmó el jueves el procesamiento a la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner por la causa conocida como los cuadernos de la corrupción. La Cámara Federal consideró a Kirchner como jefa de una asociación ilícita y ratificó su procesamiento, que se llevará a cabo en un juicio oral. También confirmó el pedido de prisión preventiva que ya había hecho el juez Claudio Bonadío y un embargo por un monto de 1.500 millones de pesos, equivalente a 38 millones de dólares. Como senadora, Cristina Kirchner goza de fuero parlamentario y hasta ahora la Cámara Alta no ha tratado el pedido del juez Bonadío para retirarle la inmunidad. Regresamos después de la pausa.
Bueno, quiero agradecer mucho a Claudio y a María, que han venido desde la Argentina, tan queridos. Genial, yo tendría que entrevistar a Claudio una noche. También a toda la gente linda que nos acompaña en el público, unas señoras colombianas guapísimas. Y a Milena Aristizábal, joven, talentosa banquera colombiana, que me atendió hoy con muchísimo cariño en Wells Fargo. Gracias, Milena, por tu cariño. Gracias por hoy, nos vemos mañana viernes cerrando el año. Buenas noches, hasta mañana.